Bueno, buenos días. Yo voy a intentar en 10 minutos, si es posible 12 minutos, recuperar 3 minutos hablando de API Research, de este proyecto. Este proyecto tiene dos patas, básicamente. Tiene una pata más educativa o informativa y tiene una pata más de innovación. La parte más de innovación sería proyectos o cosas distintas, diferentes de lo que se ha hecho hasta ahora y que puedan aportar un cierto valor para interpretar o para entender mejor qué es lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario. En la parte informativa o educativa está más enfocada a no tanto cosas complicadas o nuevos conceptos, sino más bien a explicar conceptos que los economistas manejamos normalmente y que, sin embargo, desde una perspectiva pública existen muchos mitos o muchas visiones erróneas, ¿no? Por ejemplo, últimamente se ha puesto muy de moda en los últimos meses el decir que el incremento de la oferta, que sabemos que es el problema fundamental que tenemos en este sector, provoca el incremento de los precios. El incremento de la oferta de vivienda provoca el incremento de los precios, como ya vimos en la burbuja inmobiliaria, donde se produjeron muchas viviendas y el precio subía, ¿vale? A partir de esta correlación se hace una causalidad. Por lo tanto, construir nuevas viviendas no será la solución, porque eso seguirá haciendo aumentar los precios. Claro, esto significa que todo lo que los economistas hemos construido en esta ciencia durante los últimos 400 años no sirve de nada, estaba equivocado. Resulta que la oferta, en lugar de bajar los precios, incrementa los precios. Claro, esto no tiene sentido. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es que hay una variable común a las dos cosas, a la oferta de vivienda en aquel momento y a los precios, que era la que causaba que las dos se movieran conjuntamente, pero que no hubiera relación entre las dos. Y eso se llamaba crédito, exceso de crédito. El crédito a actividades inmobiliarias llegó al 43% del PIB y el crédito a familias superó el 64%, más de 1 billón del PIB, más del 100% del PIB solo metido en el sector inmobiliario. Una parte producía viviendas y la otra compraba con más del 100% del valor de la vivienda. Esto es lo que hacía que esas dos variables fueran juntas, pero no hay causalidad. Sigue siendo cierto lo que siempre ha sido cierto, que es que cuando la oferta aumenta, los precios bajan. Porque si no, tendríamos que ir a cientos de miles de estudiantes que hemos tenido en las universidades, incluso en eso que ahora también explicamos economía, y decirle, el principio básico de la economía era erróneo, ¿vale? Cantillón, Adam Smith se levantarían de sus tumbas para decirnos, ¿pero ustedes han vuelto locos o qué? Esto no puede ser así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta parte educativa es importante porque de estos mitos hay muchos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, también se habla de una nueva burbuja inmobiliaria. Hay una nueva burbuja inmobiliaria, simplemente porque los precios suben. Pero una burbuja inmobiliaria, el aire de una burbuja inmobiliaria es el crédito. Y acabo de decirles que el crédito ha caído, no hay esta situación de exceso de créditos. Y entonces el crédito a actividades inmobiliarias era el 43% del PIB, en estos momentos es el 5% del PIB. Si el crédito hipotecario a las familias en aquel momento era el 64%, este momento es el 32% del PIB. Estamos 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Las familias españolas están más desendeudadas que la media de la Unión Europea por mucho. No hay aire para esa supuesta burbuja. Además, hay otro pequeño detalle, pero sin mucha importancia. En la actualidad, como bien saben, se están formando unas 220.000, 230.000 familias y se están produciendo 95.000 viviendas al año. En los años 2000, 2004, 2005, 2006 se estaban formando 300.000 familias y se estaban produciendo 600.000 viviendas. Nada que ver, ¿vale? Y esto no es, aquí no hay innovación, aquí es poner unos números juntos, unos al lado del otro y decir, mire, es que esto no encaja. Otra cosa, los economistas nunca pensamos en términos nominales, nunca. Siempre pensamos en términos reales, quiere decir, descontando la inflación. Todo lo demás no tiene sentido. Cuando nosotros hacemos un gráfico de demanda, siempre todo está en términos reales. Son cuántas gallinas, no en valor nominal de las gallinas, no cuántas gallinas. Cuando se habla del precio de la vivienda y se dice el precio de la vivienda ha superado el máximo del pico de la burbuja inmobiliaria. En términos nominales, eso es cierto. Eso pasó el primer trimestre del año 2024 según los datos del INE, del Índice de Precios de la Vivienda.
Pero en términos reales, en la actualidad, 17 años después, el precio está un 20% por debajo del precio de aquel momento. En términos reales, que es lo único que importa. Lo nominal no existe en economía, solo existe lo real. Y como esto, muchas otras cosas. Por ejemplo, a nuestros estudiantes les decimos, hay externalidades y por lo tanto es necesario que el sector público intervenga a veces y de distintas maneras, ¿vale? Y un capítulo se dedica a la existencia de oligopolios y monopolios. Cuando hay un monopolio o hay un oligopolio, ¿cuál es la política económica adecuada? Limitar los precios. Yo me apunto a eso. Si hay un monopolio, yo soy el primero que quiere limitar los precios o limitar los beneficios del monopolista. Y esto se hace en todos los países. Pero si hay un monopolio o hay un oligopolio. Si no hay un monopolio o no hay un oligopolio, esta política es contraproducente. En el sector inmobiliario se habla de los grandes tenedores, ¿vale? Si esa es la teoría, si es verdad que hay 1, 2 o 3 grandes tenedores que controlan todo el mercado, hay que limitar los precios. Esa es la política correcta. Si no es verdad, esa es la política incorrecta. Es la política que nos va a llevar a un fracaso, porque no es la política que funcionaría en estos casos. Y de aquí tenemos esta polémica sobre qué es un gran tenedor. Claro, yo necesito que los grandes tenedores tengan una parte muy grande del mercado, si no, no pueden controlarlo. Pero para que tengan una parte muy grande del mercado tengo que ir reduciendo su tamaño, porque si no, no aumento la proporción que tienen. Y llegamos al absurdo de que un gran tenedor ahora tiene más de 5 viviendas. No, más absurdo todavía. En algunas radios se dice que más de 2 ya es un grandísimo tenedor, un detentador de tal. Claro, fijaros el oxímoron. En España, más de 10, tenemos más de 2 millones, o 2 millones de monopolistas. 2 millones de monopolistas. Claro, como vamos reduciendo el tamaño para que parezca que haya más proporción, y aún así estamos hablando de una proporción minúscula del mercado, ¿eh? No hablamos de Monovia con 550.000 viviendas, ¿eh? Estamos hablando de 5 viviendas. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hacemos una política equivocada? Aquí no hay grandes tenedores. Bueno, ya esto lo sabemos, esto es bien conocido. Esto es un mercado atomizado, controlado por pequeños particulares. ¿Qué es lo que pasa? Pues que reducir el precio medio del alquiler no es un objetivo que sea el único socialmente deseable. De hecho, puede llevarnos a una confusión total. Nosotros hicimos un estudio donde el resultado era que, evidentemente, el primer control de precios, la primera limitación, redujo un 5%, exactamente los mismos datos de ahora. Y redujo la oferta de nueva vivienda también, exactamente como se ha demostrado ahora. ¿Cuál es el problema cuando te equivocas? Cuando te equivocas es, ¿se ha reducido el precio medio del alquiler? Sí, faltaría más. Faltaría más. Es que por ley tiene que reducirse. El problema es, ¿hemos resuelto el problema? No. ¿Por qué? Porque cuando el problema es un problema de oferta y no un problema de gran tenedor o un problema de monopolio, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos colas. Colas, ya sabéis, ponemos un alquiler y llamadas en 10 días tenemos 70, 80, 100, 300 llamadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una cola. ¿Quién se va a llevar la vivienda? Los primeros de la cola. Los últimos de la cola no va a llegar y no va a llegar nunca porque hay un problema de oferta de vivienda. Entonces, el nómada digital que recibe 4.500 euros de Alemania como salario ve reducido el precio del alquiler. Pero el que está al final de la cola, que es la familia monoparental, el inmigrante, el joven, no accede nunca a los primeros puestos de la cola porque no hay oferta. Por lo tanto, ¿es un objetivo socialmente deseable que los nómadas digitales tengan unos alquileres más bajos? Bueno, no sé, cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde luego esa no sería una perspectiva que sea la que realmente buscaríamos. Y como estas muchas otras cosas, yo creo que vale la pena que eso que les explicamos a nuestros estudiantes, que son conceptos básicos, pero que muchas veces pues no se utilizan incorrectamente o se tergiversan pues yo creo que es interesante también incluir esta cosa. Y bueno, y ahora paso a la parte más de innovación, esa es la parte más de educación, la parte más de innovación es este índice de accesibilidad. Índices de accesibilidad
hay muchos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué otro índice de accesibilidad más? Aquí están los dos índices de accesibilidad básicos, que son los dos que el Banco de España, los que el Banco de España hace seguimiento. El que está a la izquierda es el esfuerzo teórico para pago de una hipoteca. El que está a la derecha es el precio de la vivienda sobre la renta disponible de los hogares. Veis aquí como, por ejemplo, en este gráfico de la derecha, llegamos a un máximo de más de 9 años de renta disponible de un hogar completa para pagar una vivienda. Cuando veníamos de una situación en los años 80, antes del primer acelerón, digamos, que se produjo a final de los años 80, de 3 años. De ahí saltamos a 4 y pico y luego en el acelerón de los años 2000 pues ya nos metimos en 9. ¿Vale? Y ahora estamos entre 7 y 7,1 años. Bien, la propuesta que se hace, este sería el nuevo índice, que es un índice de capacidad de pago de una hipoteca, es un índice de la Reserva Federal de Atlanta, y aquí el 100 es un índice relativo. El 100 es el famoso 33%, una tercera parte de la renta destinada al pago de la hipoteca. Cualquier valor por encima quiere decir que destinamos menos de una tercera parte, cualquier valor por debajo quiere decir que destinamos más de una tercera parte. Bien, hasta aquí diríamos, bueno, hasta aquí no hemos ganado mucho, es más o menos lo mismo que veíamos aquí. La gran ventaja que tiene este índice es que lo podemos descomponer. Y entonces decir qué parte de la mejora o del empeoramiento se debe a cada cosa. Por ejemplo, aquí vemos, pues, en los años 2011, 2012, 2013, la mayor parte de la mejora fue por cambio en los precios, por reducción del precio de la vivienda. La accesibilidad mejoró mucho porque se redujo el precio de la vivienda, ¿vale? En los años más cercanos vemos que el cambio en la renta, por ejemplo, ha tenido un factor muy importante. En la mitad de los años, en 2014, 2015, 2016, la caída de los tipos de interés fue un factor determinante para mejorar la accesibilidad de la vivienda, que es esta parte azul que tenemos aquí. Y luego, en los años recientes, en los tiempos recientes, ¿qué es lo que vemos? Vemos desde el año 22, pues vemos claramente que los tipos de interés han jugado un papel negativo, perjudicando la accesibilidad, perjudicándola mucho, ha empeorado bastante la accesibilidad, junto con el cambio en los precios. Mientras que a partir del primer trimestre del 2024, pero más el segundo y tercer trimestre, vemos que los tipos de interés vuelven a jugar a favor de la mejora de la accesibilidad, mientras que el cambio en los precios de la vivienda empieza a empeorar la accesibilidad de una forma más rotunda que con la anterioridad. Esta es la gran ventaja que tiene este índice, que es que podemos ir rompiéndolo en trozos para saber qué factor es el que más está influyendo en cada momento. Y además podemos hacer previsiones. En las previsiones, pues, podemos saber, a partir de las previsiones que tenemos para el año siguiente del escenario macroeconómico, podemos saber cómo va a evolucionar la accesibilidad y qué efecto van a tener los distintos componentes sobre la evolución de la accesibilidad. Por ejemplo, para el año 2025, con los datos actuales, que seguramente la parte roja será mejor porque tenemos actualizaciones del incremento del PIB y cada nueva actualización es de mejora, por lo tanto, seguramente la parte roja aportará más en el futuro. El cambio de los tipos de interés está aportando o aportará en el año 25 menos que en el año 24, esa es la previsión, pero hace 2 días tomó posesión Trump, no sabemos realmente lo que va a pasar. O sea, bueno, esta es la previsión que había en ese momento. Y por último, el cambio en los precios va a seguir teniendo un impacto negativo sobre la accesibilidad, quizás menor que en el año 24, pero en cualquier caso relevante. Y con esto concluiría. Muchas gracias.